Un saludo especial para todos los peregrinos de todos los lugares y para estos peregrinos americanos, portugueses, para toda esta asamblea junto a estos compañeros sacerdotes. Estamos celebrando hoy el martirio de San Juan Bautista. Hay pocos santos que tienen dos fiestas. El día de su nacimiento, como Juan Bautista, el 24 de junio, y el día de su martirio, el 29 de agosto. Cristo, claro está, María, claro está, tiene doble fiesta. Y queremos hoy compartir una bella realidad en la figura de Juan el Bautista. En primer lugar, hemos escuchado la lectura del libro de Jeremías, donde Dios le dice a Jeremías: no les tengas miedo, diles lo que yo te mando, que si no yo te meteré en miedo de ellos. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte, dice oráculo del Señor. Esta es la realidad que vive el pueblo del profeta Jeremías. Tiene que anunciar en nombre de Dios todo aquello que Dios le va inculcando en el corazón ante aquella sociedad que vive muy lejos de la verdad de Dios. Y además Dios le dice que no les tenga miedo, porque si no Él le meterá miedo de ellos. Esta es la realidad que hoy vivimos en este mundo, en esta iglesia. Un pastor de la iglesia, un creyente también, no puede tener miedo a todos aquellos que atentan contra los grandes valores del Evangelio de Cristo y, en una palabra, contra la comunidad eclesial. Un sacerdote no puede tener miedo a estos peregrinos, tal vez ocasionales, no ustedes, que se acercan a este lugar y que siempre crean, tal vez, un conflicto de comunión eclesial a nivel parroquial. No podemos tener miedo a nadie. Tenemos que anunciar con verdad, con caridad, la palabra de Cristo, el Evangelio de Cristo. No estamos, un pastor de la iglesia no está para recibir aplausos o palmadas, está para anunciar íntegramente, con valentía espiritual, el mensaje del Evangelio de Jesús. Y esto es la realidad que tal vez nos dice la Virgen María, nuestra Madre. Hijo mío, tranquilo, no tengas miedo. Yo camino junto a ti. Un creyente que camina junto a la Virgen no puede tener miedo a este mundo, porque ella te lleva de la mano para que nadie pueda atrapar tu libertad de creyente, tu libertad de discípulo del Señor su Hijo. Este es el mensaje y sin duda la Virgen nos dirige a todos, no solamente en este día, sino siempre. Cuando ustedes van a Fátima, a Medjugorje, cuando vienen aquí, suben a los pinos, donde fueren, como les he dicho, es precisamente para adquirir fuerza y humildad. Fuerza para no dejarse engañar ni estar pendiente de cualquier oportunista que les quiera despistar. Y humildad para saber que es María quien nos guía y quien nos da la mano en medio de este mundo. Por eso, hermanos, la lectura del libro de Jeremías, que sea una lectura que realmente da fuerza a la Iglesia de Cristo hoy en este momento. No pueden nuestros obispos de nuestra Iglesia
esconderse en un armario debajo del altar ante todas las movidas políticas que el hombre de hoy pueda tener. No puede la Iglesia callarse ante leyes que atentan contra la dignidad de la persona, contra la cultura de la vida y que atentan contra la libertad religiosa. Hace tiempo estuvimos enclaustrados por el COVID, que realmente fue un acontecimiento que nos puede hacer pensar que la Iglesia no puede arrinconarse porque lo que diga el mandatario de turno. La Iglesia tiene que anunciar con toda valentía, sin miedo ni temor, la verdad del Evangelio de Cristo. Lo dice el Señor Dios a través del libro de Jeremías. No les tengas miedo. Tú di lo que yo te mando, porque si les tienes miedo, yo te meteré en miedo de ellos. Y esto es. Muchas veces la Iglesia se ha arrinconado, los pastores de la Iglesia, por miedo a este momento actual. O tal vez otros pastores se han dejado querer para recibir el aplauso o el sobre tal vez de aquellos que les bailan el agua. No, hermanos. El Evangelio de Cristo no tiene especulación. El Evangelio de Cristo da la libertad al hombre para ser como tiene que ser en este momento y en este mundo, como sabéis, tan conflictivo. Y pasando al Evangelio que hoy nos trae, que es el Evangelio del martirio del bueno de Juan el Bautista, el precursor del Mesías, aquel que desde la austeridad, desde la humildad, anunció la venida de Cristo, invitando a la gente a la conversión y a un bautismo de purificación. Creo que esta es la labor de todo pastor de la Iglesia y de todo cristiano, anunciar la presencia de Cristo vivo en medio de nosotros en este momento y en este mundo. Por eso creo que Juan el Bautista hoy se nos refleja como todo un impulso a vivir la fe en este momento y en estos lugares donde nosotros caminamos, pero siempre con humildad como la tuvo Juan el Bautista, con austeridad también, y con acierto porque se dejó guiar de Cristo el Señor. ¿Quién le saludó? En aquella visita de María a Isabel, cuando María llevaba a Cristo en su seno. Como decía la buena de Isabel, la criatura saltó de alegría en mi vientre al contemplar, al sentir la presencia de Cristo en las entrañas de María. Que hoy nosotros contemplemos la figura de Juan el Bautista como un gran testigo de la verdad y de la salvación. Contemplemos la figura de Juan el Bautista, que es encarcelado, precisamente molesta a la mujer o a la concubina de Herodes, hijo de Herodes el Grande, porque les dice el pecado que están cometiendo, vivir en concubinato y como un mandatario que es el bueno de Herodes. Y por eso Herodes, ante las presiones, le mete en la cárcel por ser testigo de la verdad. Pero además nos dice el texto sagrado que Herodes sentía admiración, sentía agrado por lo que predicaba Juan el Bautista. Esto pasa a veces cuando dicen este es sacerdote, aquel obispo, no me van, pero hablan bien. Esta es la realidad. Y creo que en este momento asistimos a esa tragedia cuando aquella
hija de Herodías, decapitada no, sin cabeza, porque una mujer joven, dada al placer, no tiene cabeza para pensar. Y entonces engatusa al bueno de Herodes para pedirle en aquella danza, aleccionada por la madre, la cabeza de Juan el Bautista. Nos dice que Herodes sintió tristeza ante esa realidad, pero no podía dar marcha atrás, porque el pecado nos hace bravucos, nos hace fuertes ante los demás, y antes de dar marcha atrás de nuestro pecado, queremos seguir con él. Un pecado cometido, en primer lugar, por aquellos convidados que estaban en unas bodas de desenfreno. El pecado cometido, en especial por Herodes, que estaba embriagado de placeres y de amistades, y el pecado cometido también por Herodías, la concubina, y el pecado cometido por esta joven sin cabeza, totalmente despistada de la vida. Por eso el pecado que cometemos tiene siempre una trayectoria, una serie de personas ante las cuales queremos hacernos los fuertes, quienes saben todo, y esto nos puede pasar aquí, en Garabandal. Creemos que lo sabemos todo, pero tal vez desconocemos muchas cosas. ¿Y cuál es lo que desconocemos? Que María nos ama, que es el Evangelio vivo de Cristo, y que María no necesita de folclores. María solamente quiere que sus hijos, tú y yo, estemos limpios. La conversión que María, que estemos alimentados de este pan de la vida que es Cristo el Señor. Es lo que quiere la Virgen, nuestra Madre. Pues hermanos, que hoy, a la luz de las palabras tan bellas de Jeremías, que Dios le dice, di lo que yo te mande, no les tengas miedo, yo no tengo miedo tampoco, porque si no yo te meteré en miedo de ellos. La Iglesia no puede acobardarse ante una realidad político-social nefasta que atenta contra la dignidad y la cultura de la vida. Y tampoco el bueno de Juan el Bautista sufrió el martirio por defender la verdad, por denunciar el pecado, pero no tuvo miedo. Y por eso sus discípulos recogieron el cadáver con todo amor, porque aquellos discípulos estaban impactados por todo su cariño. De pie.